aquí. Ahí. Entonces aprovechamos de tener el registro para que ustedes también, si hay alguna partecita que quieren mirar o decir, a ver, a qué es lo que se refería este comentario, pueden también verlo aquí. Miren, aquí en pantalla, ¿qué les quiero compartir? Les quiero compartir, bueno, esta es la teoría de cambio que ustedes compartieron en como ejercicio final del taller. Es como el primer borrador, ¿cierto? De la teoría de cambio completa. Y como les decía, este fue comentado por el equipo de KNH, por mí también, ¿cierto? Para poder darles algunas retroalimentaciones, observaciones que ustedes puedan valorar, ajustar y ya pulir su teoría de cambio, que como sabemos es fundamental para ya poder entrar a la parte más operativa de la planificación del proyecto, ¿sí? Entonces, ante todo, muchas gracias por el borrador. Yo creo que ya están, o sea, se nota que están avanzando y los comentarios son entonces como ya empezar a pulir y ajustar mucho más. En general les cuento que el cambio esperado, este que está acá, ¿cierto? Que es lo que quieren alcanzar con el proyecto, en general fue entendido, ¿cierto? Pareció claro para todas y todos los que revisaron, ¿cierto? Entonces, no hay comentarios a este nivel, ¿cierto? Es el cambio esperado. Niños y niñas de la primera infancia de los 3 municipios, de Sololá, ¿cierto? El San Juan, Concepción y Panajachel, acceden a una educación inicial y mejoran estándares de salud y nutrición, ¿cierto? Clarísimo. Ahora vámonos a observar cada uno de los dominios y sus respectivas vías. En relación al cambio, al dominio de cambio 1, ¿cierto? Donde ustedes aquí dicen familias, madres específicamente, con capacidades y conocimientos sobre el desarrollo de la primera infancia para acompañar el crecimiento cognitivo, psíquico y psicosocial, perdón, de sus hijos e hijas de estos 3 municipios, ¿cierto? Aquí en relación al dominio de cambio, claro, se entiende que es un cambio, pero lo que pasa es que surge la pregunta, ¿este es un dominio en el sentido de que es el cambio más importante o estratégico o es una parte del cambio que quieren lograr, ¿cierto? Que cuenten con capacidades y conocimiento para el desarrollo de la primera infancia. ¿Es ese el dominio en el sentido que es el cambio estratégico que si se cumple, entonces van a generar los cambios? Da la impresión que no, ¿cierto? Porque es insuficiente que solamente tengan las capacidades. La idea es que puedan ponerlas en práctica. Entonces, lo que les queremos pedir para este primer dominio, ¿cierto? Es que lo podamos especificar más, ¿cierto? ¿A qué se refiere ese cambio y no solo que tengan conocimiento y capacidades? Eso forma parte de, pero ¿forma parte de qué? Si tienen conocimientos y capacidades estas familias, ¿cierto? Y brindan la alimentación adecuada, ¿sí? ¿A qué se refiere a qué se refiere más específicamente con acompañan el crecimiento físico y cognitivo? ¿Cuál es el cambio que ustedes esperan? ¿Sí? Por ejemplo, las madres brindan alimentación adecuada y estimulación temprana para el desarrollo y están organizadas para exigir mejoras en el servicio de salud y la educación para la primera infancia. O sea, tenemos que tratar de reflejar un poco ese cambio, ¿cierto? Porque pueden contar con las habilidades, por supuesto, las necesitan desarrollar, por supuesto. Tienen que estar en las vías de cambio, por supuesto. Pero ¿cuál es el cambio más fuerte? Si decimos se cumple esto, entonces esto nos va a ayudar directamente a que se cumpla el cambio esperado, ¿sí? Entonces ahí la sugerencia es que ustedes se pregunten, bueno, si tienen estas capacidades, ¿qué observaríamos? ¿Qué cambios observaríamos, cierto, en estas familias? Ujú. Y en estas madres. Y también lo que surgió, ¿se entiende, perdón, hasta ahí? Porque claro, cuando uno ve la vía, ve que en la vía de cambio ustedes hablan de varios elementos, ¿cierto? Capacidades en varias cosas, ¿cierto?
están madres organizadas, coordinan con líderes comunitarios para accionar salud. Entonces, ojo, ustedes no están pensando solo en familias, están pensando en familias que tienen una cualidad, familias organizadas o articuladas con líderes comunitarios, ¿cierto? eh, digamos, podemos enriquecer ese cambio. Entonces, si uno va viendo la vida, dice, ese cambio es mucho más que el que está descrito como con capacidad y conocimientos para el desarrollo de la primera infancia. Están haciendo cosas, ¿sí? ¿Me explico? Y, Andrea, solo una duda. Sí. Entonces, en el cambio ahí, nosotros lo que queremos lograr es que las madres tomen el rol que en general les correspondería, porque si una madre toma el rol de madre, pues automáticamente va a llevar a su hijo al puesto de salud, cuando esté enfermo, a talla y peso, se va a preocupar porque realice actividades de educación inicial. Entonces es como toda esa parte que nosotros queremos englobar, que nosotros hemos visto ahorita a lo largo de este proyecto que terminamos, que a través de la capacitación lo logramos, pero entonces ya no pondríamos como esa parte de que se capacitan o que están formadas, sino solo directamente el cambio que queremos lograr, ¿verdad? Que eso es lo que ponemos aquí en lo que se llama el dominio, ¿cierto? Porque Ujú. obviamente, como dices tú, eso lo tienen que lograr, ¿cierto? En las vías vamos a necesitar que estén capacitadas, vamos a necesitar que desarrollen habilidades, que estén articuladas con los líderes comunitarios para poder hacer el seguimiento de salud, pero ¿cuál es el cambio, ¿cierto? Queremos que estas familias o estas madres y padres y cuidadores, ¿cierto? Ahí también surgió una pregunta, ya les cuento cómo, en qué brindan una nutrición adecuada, ¿cierto? Generan estimulación temprana, ¿cierto? Y hacen seguimiento a, ¿cierto? Y están organizadas para exigir mejoras en los servicios de salud y educación de la primera infancia, ¿sí? O sea, estamos reflejando, a ver, ¿cuál es el cambio que si se cumple, entonces los niños de la primera infancia de estos 3 municipios de Sololá se va a dar lo que está arriba, ¿cierto? Esa es un poco como la lógica. Y en las vías nosotros vamos poniendo todo ese proceso de cambio que se tiene que dar. Bueno, las madres tienen que saber la importancia de esta etapa del desarrollo de los niños, tienen que tener conocimiento sobre cuáles son los elementos de nutrición adecuada. A lo mejor si vimos que el problema de nutrición también está asociado al de la alimentación, digamos, acceso a alimentos saludables, también vamos a motivar algunas cosas ahí, ¿cierto? A generar esas capacidades, a que se vinculen con los líderes comunitarios, a que se involucren en la exigencia de los puestos de salud para que hagan esos controles, en fin, ¿sí? Entonces, ojo que lo que ponemos ahí en el cambio esperado, perdón, en el dominio de cambio 1, es como lo que observaríamos si la vía se cumple todo, ¿cierto? Todo lo que está abajo, si todo lo que está abajo se cumple, ¿qué lograríamos? Ajá. Entonces veríamos las familias o las madres, ¿cierto? Eh, Brindan alimentación adecuada y estimulación temprana para el desarrollo de los niños pequeños y están organizadas para exigir mejoras en los servicios de salud y educación para la primera infancia. ¿Sí? O sea, reflejamos en esa frase lo que si se cumple, entonces vemos que es fundamental para alcanzar el dominio, porque esa es como la lógica de la teoría de cambio. Leemos este de arriba el celeste y decimos, ok, queremos llegar acá con el proyecto. Entonces, ¿cuáles son los cambios más estratégicos importantes en quienes? Que si se cumple, vamos a llegar acá, ¿cierto? Entonces, ahí esos son nuestros dominios. Y entonces el dominio uno puede decir el que tengan capacidad y conocimiento suficiente para acompañar el crecimiento, pero ¿cuál es el cambio? Bueno, que hacen este seguimiento. ¿Y qué implica acompañar este crecimiento? Bueno, es que brindan esa nutrición adecuada, generan estimulación temprana y están organizadas para la incidencia. Ya, eso, ¿sí? Entonces, tendríamos que chequearlo, ¿sí? ¿Se entiende un poquito el consejo? Sí, Andrea, muchas Sí, gracias. Andrés. Ujú. Ya.
contarles también que otra cosa que llamó la atención a quienes leyeron fue que, por un lado, se habla de las familias, pero se pone entre paréntesis las madres, pero más abajito en las vías aparecen los padres, ¿cierto? Y esto se entiende, por supuesto, los varones, ¿cierto? Porque cuando ustedes hicieron su ACDN, era con mucha claridad que los hombres no estaban vinculados a esos cuidados, a esa atención en la primera infancia, y eso, por supuesto, incidía en la atención, en el seguimiento, en la preocupación, en la prioridad que requieren los niños en esta etapa del desarrollo, ¿cierto? Entonces aquí también clarificar, ¿cierto? En este dominio, ¿se espera que ese cambio se dé solamente en las madres o como el ACDN les indicaba en las madres, los padres y eventualmente otros cuidadores, si es que son, si los niños están al cuidado de otros, ¿cierto? Ajá. Les comento eso porque si uno ve el dominio, ¿sí? Si ven, o sea, las vías de cambio, ujú. Aquí, por ejemplo, padres, hombres concientizados sobre la importancia de nuevas formas de crianza, ¿sí? Pero después solo las madres aprenden y acompañan el proceso de crecimiento, ¿sí? A lo mejor van a ser las madres, pero en las que porque aquí se refieren a las madres guías, ¿cierto? Ujú. Pero a ratos se habla de familias conscientes, madres, padres, entonces acá arriba, ¿en quién quieren ver el cambio? ¿Sí? Es importante que este sujeto esté, si son familias, madres, padres, ¿cierto? Y otros cuidadores, es importante que se especifique, ¿sí? Andrea, pues nosotros, o sea, andábamos como con esa misma duda y tratamos nuestro esquema fue que al final el dominio sí tiene que ser en toda la familia. Aunque, por ejemplo, es mentira que nosotros digamos de que los padres van a estar organizados al igual que las madres guías y ellos van a asistir 2 veces al mes a los procesos de formación, porque pues realmente o culturalmente es la madre la que se encarga de todo eso. Entonces nosotros pensando igual porque los padres salen a trabajar, son quienes dan como el sustento económico a la familia, entonces tampoco no tienen como esa disponibilidad de tiempo para poder asistir a los procesos. Entonces nosotros pensamos más que pues son las madres a las que vamos a enfocar todo esto. Sin embargo, como el ASDN también nos reflejó que debíamos de alguna manera ir involucrando a los padres, pero no lo podíamos hacer todo como al romplón de dejarlos y que ellos inicien de una vez. Claro, Porque o te ponerlos como comento, padres guías así de ah, uno, igual que las madres, ¿cierto? Ujú. es como la lógica que habíamos pensado. Entonces habíamos pensado que sí, en algún momento los padres van a acompañar algún proceso de formación, pero casi siempre vamos a estar trabajando con las madres a la hora de trabajar estas capacidades. Y pues sí nos ha funcionado acá en el municipio, por ejemplo, fue durante la pandemia que ya vimos que los padres sí estaban libres, o sea, porque estaban en casa, hacían actividades con los hijos junto a las madres, pero era cuando ellos tenían disponibilidad de tiempo, entonces se nos complica un poquito nuestra idea en la cabeza y cómo llevarlo al... Sí, es que para eso necesitamos, qué bueno que me comentas, porque para eso necesitamos, eh, aquí mira, agarré un lápiz, necesitamos como estructurar bien nuestras vías. Entonces, a lo mejor, claro, como tú dices, necesitamos madres, padres y familia, o sea, a la familia, ¿cierto? Madres, padres y eventualmente otros cuidadores. ¿Dónde está la clave de eso? ¿Cierto? Para entender cómo se va a dar ese cambio y qué esperamos en relación a quiénes, ¿cierto? Es que nuestras vías de cambio no necesariamente las estructuramos igual que en la cadena, ¿cierto? Como un solo hilo, sino que vamos desde acá arriba pensando, bueno, sí, nosotros queremos alcanzar el dominio, que será familia, madres, padres y cuidadores brindan nutrición adecuada y estimulación temprana y están organizados para hacer seguimiento educativo y de salud o para exigir, ¿cierto?, la educación inicial y salud adecuada para los niños pequeños. Entonces, si ese es el cambio,
Las vías también nosotros las organizamos pensando, bueno, para lograr ¿cuál es el cambio necesario y suficiente? Entonces puedo tener más de uno. Claro, porque a lo mejor yo puedo tener a las madres organizadas, pero también necesitamos que las familias utilicen los espacios lúdicos y educativos para el desarrollo cognitivo y social de los niños, ¿cierto? Y a lo mejor, ojo que ser consciente será digamos, el elemento inicial, pero también tendrán que estar sensibilizadas, ¿cierto? O sea, vamos estructurando y pensando, bueno, para que este dominio se dé, ¿cuáles son los cambios que necesito? Ya están organizadas, pero también necesitamos que ellas brinden o que cuenten con alimentos adecuados, ¿cierto? Porque ¿qué nos pasa aquí con la vía? Esto es lo que te quiero transmitir. Si uno ve la vía, parece que hay como, no lo entiendo como un proceso que me va a llevar a un lado, sino que como temas que se van tomando, ¿cierto? Padres concientizados. Bueno, pero si los padres están concientizados, ¿las madres guías aprenden procesos de acompañamiento? Como que hay un salto, ¿cierto? Ahí como que me cambié de tema. Entonces siempre construyo desde arriba. ¿Qué necesitamos? Y puedo que tenga aquí en vez de un cuadrito dos. Entonces uno tiene que ver con las madres guías, otro tiene que ver con, a lo mejor con la alimentación saludable, ¿cierto? Las familias disponen de alimentos saludables, ¿cierto? Ya, pero para disponer de un alimento saludable, ¿qué hacen? Cuentan o elaboran huertos familiares. Ya, y para hacer los huertos familiares, ¿qué necesitan? Conocimiento. Ah, a lo mejor en este espacio de conocimiento y formación los hombres se pueden vincular. Capaz que sí, capaz que no, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me siguen la idea? No es necesariamente como en la cadena que uno hace una sola vía, sino es lo que vas construyendo en las vías de cambio. Es desde acá arriba, a ver, pero para que este naranjo se cumpla, ¿qué cambios tengo que tener? Ya, y después para que este se cumpla, ¿qué tiene que pasar? Para que estas madres organizadas coordinen con los líderes comunitarios. ¿A qué se necesita? Ujú. ¿Qué cambio tendría que darse para que las madres estuvieran organizadas y estén y que coordinan con los líderes comunitarios para accionar y favorecer la salud y educación inicial de los niños? A lo mejor que los líderes comunitarios y las madres, aquí están pensando que esa labor la hagan todas las madres o las madres guías. Creo Cuéntenme que así. más, Ujú. sí, sí, más pensamos en madres guías, que son por lo general las que como que rápido adquieren esa parte, aunque hay algunas comunitarias que creemos que también pueden hacerlo, pero más guías. Ya. Entonces, Ujú. claro, hay que decimos, madres guías organizadas coordinan con los líderes, pero para abajo que sabemos que nuestras madres guías están en contacto, articuladas, en comunicación, haciendo seguimiento con las madres comunitarias, ¿cierto? O sea, vamos viendo el proceso. Ujú. ¿Qué nos pasa aquí? Que nuestras vías tienen como saltos, estamos hablando de un tema y pasamos a otro. Y lo que tenemos que lograr con la vía es entender, a ver, para que el dominio se cumpla, a lo mejor hay tres cosas que se tienen que cumplir. Que las madres guías están coordinadas con los líderes comunitarios para exigir o hacer seguimiento, exigir o demandar ciertas mejoras en salud, educación. Ujú. Mm. Ya, pero para que eso se logre, ¿qué se necesita? Bueno, que tanto los líderes comunitarios, las madres guías y las madres comunitarias, ¿cierto? Cuenten con una priorización de los temas que son importantes para hacer incidencia en los temas de salud. Ah, ya, pero para lograr eso, ¿qué necesitarán? Que las madres comunitarias, la madre guía y los líderes tengan una identificación clara de cuáles son las problemáticas de desarrollo infantil, de educación y salud que se necesitan para poder exigirlas, ¿cierto? Y cuenten con y elaboren un plan de acción para saber a quién pedir, qué exigir, ¿cierto? Ah, ya. Entonces nosotros vamos desarrollando las vías, pero a lo mejor esto es distinto a que la familia eh, cuenten con espacio, por ejemplo, eh,
para que lograr esto, para que los niños estén bien nutridos, ¿cierto? Para que nutran adecuadamente a los niños. ¿Qué se necesitan? Que las familias están brindando alimentos adecuados, nutritivos, balanceados, de acuerdo a las etapas de desarrollo de los niños, ¿cierto? Ah, ya. ¿Cierto? Es diferente a este camino que vamos a hacer en relación a las madres, ¿cierto? Y a la Organización Comunitaria para el Desarrollo. Tiene que ver con alimentación, entonces otro cambio. Y ahí nos preguntamos, para que esté pasando esto, de que ellas estén dando, están entregando alimentos, ¿qué se necesita? Bueno, que las familias cuenten con producciones diversificadas que les permiten. Ahí que están pensando, que ellos tengan un huerto, ¿cierto? Yo no sé, ustedes saben mejor, tengan un huerto, no sé, hay veces que esas estrategias son por familia, a veces esos huertos ya existen, entonces aprenden a diferenciarlo, a diversificar. A veces esos huertos existen, pero están puestos para la producción de otras cosas o para la venta, o para que se cambian por cosas que no son tan nutritivas o no con tanta prioridad para los pequeños, ¿cierto? Entonces también eso está asociado a un conocimiento, una sensibilización. ¿Sí? Pero ese es otro cuadrado que hacemos que se relaciona con este de arriba, ¿sí? ¿Me logro explicar o no todavía? Sí, Andrea, mucho mejor. Mucho mejor Ya, porque sí, te nosotras escucho. tratábamos Solo, a ver, nosotros. de Solo, ordenar. Había momentos donde creíamos que pues sí se nos perdía o no llevaba como esa lógica que necesita. Y eso como que siéntanse con la tranquilidad, yo sé que ustedes como tienen familiaridad con la cadena de efectos e impactos y eso, claro, vamos a terminar haciendo una cosa más simplificada, pero aquí, bueno, pero para que las familias brinden una nutrición adecuada y estimulen adecuadamente y logren una organización para exigir condiciones de salud y de educación inicial para los niños, bueno, necesito más que solamente hacer seguimiento de estimulación temprana y organización, ¿cierto? Está el tema de nutrición, está el tema de los espacios, ¿cierto? Del uso de los espacios. Entonces, siéntanse con la libertad de ir estructurando sus vías y de ir leyendo, ¿sí? ¿Qué tenemos que poner acá abajito siempre? Y esto les pido que lo completen después de hacer sus vías, es que pongan el tipo de actividades claves, ¿cierto? Ya, para lograr esto, ¿qué actividades nosotros como equipos vamos a desarrollar? Aquí está el cambio en los actores, ¿cierto? En las familias, pero en el cambio o sea, lo que van a hacer proyectos, nuestras actividades, podemos hacer un cuadrito acá abajo y ponemos las actividades que creemos que son clave, que nos van a permitir a que estos cambios se den en la familia, ¿sí? Muy bien, muy bien. Eso en relación al dominio 1, ¿sí? solo Andrea, la duda que yo Sí. tengo entonces quiere decir de que, como ya estábamos hablando también de padres, entonces todos los actores tienen que ir en la parte desde arriba, entonces, es lo que tú Pueden mencionabas. poner, o sea, me parece que ustedes iban bien en la pista. Familia, podemos decir madres, padres, cuidadores, ¿cierto? Si es que hay otro. Y acá, cuando ustedes desarrollen la guía de, no sé, cuando trabajen aquí, madres guías organizadas, coordinan, son las madres guías. Pero a lo mejor en los huertos hay unos espacios donde puede trabajar madre y padre, ¿cachai? Dando prioridad, o en las cosas de la sensibilización sobre la importancia de la alimentación, porque son los hombres los que no sé, quizás comercializan o que trabajan el campo eventualmente, ¿sí? Podría ir cambiando el actor, ¿cierto? O trabajar con la importancia de nuevas formas de crianza, ¿cierto? Padres y madres, o sea, hombres y mujeres están concientizados en esto, ¿sí? De tal manera de que esto se dé. Y ahí pueden ir como a lo mejor en los cuadritos diferenciando como lo hicieron ahí, ¿sí? ¿Me expliqué? Como que acá arriba Sí, pueden, Andrea. sí, pueden poner y acá en los cuadritos pueden ir diferenciando. Muy bien. Vámonos al dominio 2. En el dominio 2, que se acuerdan que se refería a garantes de educación, salud, nutrición y autoridades municipales inciden coordinadamente e impulsan los derechos de la infancia, específicamente en educación inicial, salud y nutrición.
Así cuando se lee lo que pasa es que no queda muy claro cuál es el cambio, ¿sí? Eh, Como que confunde un poco porque es como muy general, o sea, ya de esto, pero ¿qué significa esto? ¿Cuál es el cambio que se quiere lograr y en quiénes específicamente? Entonces aquí tenemos que hacer un esfuerzo para que identificar qué es el cambio, qué se espera que cambie, ¿sí? ¿En qué garantes? Por ejemplo, en las vías ustedes hablan señalan diferentes cambios en salud, en educación, principalmente en la articulación entre los actores, ¿cierto? ¿Qué esperan de eso? ¿Cierto? En salud, que salud y educación estén articulados. ¿Existe una instancia legal que permita que trabajen juntos, una normativa o no? ¿En qué se están imaginando concretamente en quiénes? ¿Cierto? Eso tiene que ayudar a estructurar ese dominio para que no nos quede así tan abstracto, porque sale así como y también un poquito confuso porque los garantes como inciden en quién y cómo inciden coordinadamente si en realidad ellos tienen que cumplir una responsabilidad. Entonces, estos actores institucionales de salud y educación y las autoridades municipales asignan recursos. ¿Qué se están imaginando? Es que en estas comunidades el consultorio, la escuela y el municipio, ¿cierto? Están trabajando articuladamente, cuentan con un plan de primera infancia en cual asignan recursos. ¿Qué se están imaginando? ¿Qué es posible? ¿Cierto? En términos así ya como más concretamente. Y también darse la libertad de decir, ojo, aquí pueden, a veces en algunos cuadros necesitamos más de algún camino, porque claro, si a lo mejor, o a lo mejor, ¿qué queremos? Que los centros de salud, ¿cierto?, le den prioridad. Eh, sí, mira, porque son demás instituciones coordinan acciones conjuntas para mejorar la calidad de vida de los niños en la primera infancia. Ahí como, ¿qué cosas se están imaginando cuando escriben eso? ¿En qué están pensando? Andrea, más va como relacionado también a Ujú, la calidad de la atención que ellos brindan. Porque, por ejemplo, en el ASDN, en los municipios, ujú. comentaba todos de que, o sea, no tienen, por ejemplo, los maestros dicen no hay calidad educativa y ellos son los maestros, entonces automáticamente están diciendo de que lo que ellos enseñan no sirve o debe mejorar. Y en los puestos de salud es siempre como el tema, no, no tenemos recurso, pero aparte de que no hay recurso, el trato hacia las personas a la hora de hacer el cruce de información, las madres y cocodes como que responden que el trato que ellos dan es muy malo. Ujú. Entonces, sí existe como algún tipo de red o de coordinación que realizan en algún momento, pero no vemos que sea como tan funcional porque al final siguen existiendo estos vacíos, o sea, bien podrían como hacer actividades los de salud, invitar a los de educación o tener esa relación, pero tampoco no la tienen. Entonces pensábamos como en todo ese panorama de que las instituciones, pues aparte de necesitan coordinarse, también necesitan impulsar ciertas acciones, o en este caso la municipalidad en sí, porque hay municipalidades que no tienen nada, nada, nada que estén trabajando a favor de la primera infancia. Y entonces, como estos cambios institucionales son tan difíciles de lograr, uno tiene que tener mucha precisión en lo que quiere hacer. ¿Qué queremos que exista en el municipio? Que exista una instancia municipal, ¿cierto?, que convoque a salud y a educación para fortalecer el trabajo en primera infancia. Ujú. Y entonces, ¿qué se requerirá para ellos? Bueno, que cuenten con un plan articulado, que elaboren acciones, que se coordinen con los cocodes y con las madres guías para llevar adelante los proyectos, que se formen para generar atención de calidad y con prioridad en la primera infancia, que las escuelas hagan eso. Tenemos que tratar de aterrizar porque los cambios en las autoridades son los más complejos. Entonces, claro, si no tenemos bien clara nuestra estrategia de lo que queremos lograr, es fácil diluirse porque mira, ¿qué queremos con sal? O queremos cosas diferentes, queremos que
los servicios de salud, el consultorio, trabaje articuladamente con los COCODES y las madres guías para dar una atención especializada en el seguimiento de la salud de la primera infancia. Ah, ya, ahí tenemos un cambio, ¿sí? Y lo que queremos en educación. ¿Qué queremos en educación? Los niños, ¿hay cobertura inicial o no? ¿Queremos que se abra inicial o no? ¿Cierto? O lo que queremos es que estén preparados para entrar al ciclo básico. ¿Qué significa eso? Que las escuelas cuentan con mejoran sus estrategias, puede significar un montón de cosas, ¿cierto? Que mejoran su didáctica para el trabajo con los niños en educación más pequeños, ¿cierto? De tal manera de favorecer la educación. Ujú. O queremos vincular esto, ¿cierto?, con una red que trabaje articulada entre educación y salud para lograr esto junto con los COCODES y las madres guías. Entonces, aquí tenemos que aterrizar porque si no quedamos así como... Y como está tan diluido, entonces esa energía se dan porque se pueden diluir y además pueden, digamos, requerir estrategias diferentes, por ejemplo, lograr que se genere inversión en salud, en educación, a nivel municipal también depende, y la estrategia para lograr eso también depende de quién asigna esos recursos, de dónde vienen esos recursos, vienen del municipio, vienen de los ministerios, con qué se cuenta, de dónde se echa mano, cómo se genera incidencia, desde quiénes para lograr eso. Entonces, como para poder ajustar este dominio, o sea, esta estrategia, es súper importante que el dominio sea claro. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos lograr? Es que los centros de salud y las escuelas y la municipalidad están articuladas con los COCODES y las madres guías para mejorar o realizar mejoras en la atención de la primera infancia. ¿Qué es? Ya, para lograr eso, si ese fuera, bueno, ¿qué necesitamos? En salud, en educación, en la articulación entre los dos. Ah, vale, y ahí vamos desarrollando, ¿cierto? Hacia abajo nuestras vías para ver a qué se necesita. Ah, se necesita que el servicio de salud, por ejemplo, tenga mejore no sé, los circuitos de atención, o que escuche, o sea, o que tome en cuenta las propuestas de las madres guías y los COCODES para establecer las campañas de vacunación o de seguimiento del control del niño sano para el desarrollo. Ah, ya. O sea, no sé si me siguen, ¿cierto? Necesitamos como concretizar un poquito esto para que no nos quede tan como complicada o sea, sin saber para dónde vamos. Ujú. Y para poder valorar si es que eso es algo que vamos a poder hacer todo o no, hasta dónde Ujú. podemos llegar, ¿sí? Andrea, te iba a preguntar, entonces, ¿podríamos como priorizar ciertas cosas ahí, aunque no se trabaje con todos, aunque el ASDN haya reflejado eso, podríamos como priorizar, por ejemplo, si el ASDN nosotros tratamos, ya te entendí, como de meter a todos ahí en ese cuadro, porque es lo que el ASDN nos reflejó y es con quienes nosotros pensamos que vamos a poder trabajar durante los 5 años y hacer cambios. Podríamos, por ejemplo, priorizar únicamente a la municipalidad y ya a la hora de trabajar con la municipalidad, como ir coordinando ciertas cosas con salud o con educación, aunque no seamos directamente nosotros. Claro, por ejemplo, esa es una estrategia bien clara. ¿Qué necesitamos? Entonces, ¿cuál podría ser cambio, cierto? La municipalidad en conjunto con, digamos, articuladamente con COCODES y Madres Guías, establece o implementa un plan de primera infancia, ¿cierto? O implementa políticas orientadas a la primera infancia. Desde esa política, a lo mejor la municipalidad convocará a salud, convocará a otros, incluirá a otros, ya, súper bueno, pero ahí hay un cambio concreto. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo logramos que la municipalidad le dé prioridad, escuche a las madres guías, vea los planes y las prioridades que surjan desde la comunidad, ¿cierto? Para darle apoyo a la primera infancia, ¿sí? Súper. Ujú. Buenísimo.
Esta es una cuestión bien importante porque es donde uno se empieza a quebrar la cabeza con el proyecto, porque no es que uno pueda decir ya tenemos todos los recursos, todo el tiempo para enfrentar todo lo que decía la CDN. Entonces lo que tenemos que agarrar es decir, ¿dónde están esos puntos clave? O el primer paso que tengo que dar, en el municipio, en la municipalidad, no le da ningún énfasis, ¿cierto? A lo mejor a los temas de primera infancia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos eh, a fortalecer que la municipalidad cuente con estas políticas municipales de primera infancia que va a trabajar articuladamente con, escuchando lo que dicen los COCODES, las madres guías, y desde ahí, como dices tú, convocando a salud, convocando a educación para que eso se lleven adelante. Ujú. Y entonces eso es lo que desarrollamos y vamos a necesitar entonces a veces para lograr eso, que esa política se articule, vamos a necesitar, o sea, que pues se construya, bueno, que se ponga en práctica, ¿cierto? Que se elabore un plan que recoja las propuestas de las madres guías y los COCODES, que los municipios y los actores vinculados a salud, educación y otros sectores estén formados en la importancia de esto, ¿cierto? Y ahí vamos desarrollando nuestra vía, ya sabemos que vamos para allá. Ujú. A lo mejor en el siguiente proyecto decimos, ya tenemos la política y entonces vamos a articular esto con las redes de servicio. Ah, ya, perfecto. Y damos un pasito más. Ujú. Súper. ¿Qué más surgía en bueno, las vías, y esto, ajustar el dominio también implica que uno ajusta su vía, ¿cierto? Entonces, claro, cuando ustedes ya tengan su dominio ajustado, es muy probable que las vías de cambio cambien, o sea, eso es lo que se espera. Ujú. Y no se olviden también de poner las actividades, porque las actividades a uno le van a ayudar, no son todas así las que vas a poner, ya voy a hacer 4 talleres de esto y 3 talleres de otro, no, pero ¿qué voy a hacer? Voy a hacer talleres de formación, vamos a hacer instancias de planificación para contar con que participativa, donde estén los COCODES, donde estén las madres guías, algunas madres comunitarias, para establecer cuáles son las prioridades para la primera infancia, ¿cierto? Vamos a hacer actividades de seguimiento para la implementación de los planes, en fin, ahí uno va imaginando cuáles son esas actividades estratégicas y las va poniendo porque después cuando ve la teoría de cambio dice, ay, mira, sí, tenemos, tenemos, es viable porque son actividades que podemos realizar hoy o son demasiadas actividades o son actividades que no nos van a llevar a generar todos esos cambios. Ujú. Ya, mis queridas, y en el dominio de cambio 3, también necesitamos como afinar un poco más claramente la idea del cambio, porque aquí, ¿qué estamos diciendo? A ver, déjame mostrar bien. Cogarantes, autoridades comunitarias, líderes y comités locales planificando y ejecutando ante las autoridades locales proyectos de primera infancia. Ujú. Aquí, ¿qué se están imaginando? Aquí, Andrea, como imaginamos que los COCODES son quienes también inciden pues ante autoridades, Ujú. no solo municipales, sino que ante autoridades, por ejemplo, de salud y educación, para hacer cierto tipo de acciones que venga a beneficiar a la primera infancia. Puede ser que vaya, por ejemplo, este año desde el acompañamiento para la apertura de una sala lúdica o desde que asignen presupuesto para una responsable que atienda a este espacio lúdico o que contraten a la responsable de la oficina de niñez, porque nos ha tocado en varios casos donde pues las autoridades comunitarias tienen como la idea, pero no saben como ese camino que tienen que seguir o ese proceso técnico para hacer toda esta gestión. Entonces, es por ahí un poco donde va nuestra idea, el como capacitar a los líderes y el que tengan ellos herramientas para luego ir a gestionar estas cosas. Ujú.
Súper, entonces ahí, eso mismo que me dijiste tan claritamente, lo ponemos aquí. ¿Qué esperamos? Es que los COCODE, los líderes comunitarios, las madres guías, están articulados e inciden en el municipio o en el centro de salud o en las escuelas para, ¿cierto? Para generar mejoras hacia la primera infancia, ¿cierto? O mejoras en educación, salud o nutrición en la primera infancia. ¿Qué necesitamos para eso? Vamos desarrollando la vía. Ah, bueno, que los COCODES y la familia Madre Guía trabajen juntas, cuenten con un plan, identifiquen las prioridades, detecten las necesidades, ¿cierto? Y ahí vamos bajando. Necesitamos que aprendan a trabajar juntos y juntas, ya. Que aprendan y que conozcan cuáles son esas rutas para saber frente a qué se hace incidencia y cómo se hace incidencia. Perfecto. Y entonces aquí vamos a ver que este dominio es súper importante para a lo mejor la política municipal, ¿cierto? Porque serán estos COCODES y estas agendas las que ayuden a construir lo que es prioritario acá, ¿cierto? En el dominio 2. Muy bien. Súper. Entonces, de eso se trata, como ir puliendo, ¿sí? También hay una parte en las vías donde ustedes dicen a qué con los cogarantes acompañan los procesos de formación de las madres guías. Ahí, como que, ¿a qué se refieren con eso, por ejemplo? Andrea, buen día. Buen día. Pues fíjate que en este aspecto es que aquí, por ejemplo, las autoridades como los COCOES que son de cada sector, pues acompañan el proceso de formación de las madres guías. Ellos se involucran dentro de esta formación, ellos se interesan de en qué se están formando las madres guías. Ya, ¿y para qué? ¿Cuál es el cambio ahí? ¿Es para trabajar juntos, para exigir juntos, para hacer demandas sobre la primera infancia? ¿Cómo? Sí, ellos exigen saber cómo se está formando la madre guía y de cómo ellas pueden apoyar después por ejemplo, en alguna situación de violencia que esté sufriendo algún vecino de ese sector o de salud. Ajá, ¿viste? Y ahí Es más surge. esta exigibilidad de los derechos luego más adelante, porque ellos empezaron al inicio como a querer también involucrarse y en el ASDN comentan de que pues ellos necesitan saber qué es lo que hacemos las instituciones, porque muchas veces en el ACN reflejaba que vienen instituciones a presentarse y luego ni sabemos en qué trabajaron. Entonces, como que ellos quieren ser parte de conocer qué es ese proceso que se trabaja junto a las madres, que ya luego nosotros le queremos sacar una ganancia, no es solo como que el coco de participó ahí, sino eso, como que trabajen en conjunto luego las madres guías y los líderes comunitarios para exigir. Claro, para poder activar rutas de protección, para poder lograr mejoras en el tema de salud, mejoras en el tema de educación. Entonces, si logramos decirlo más claramente, nos ayuda porque también vamos identificando cuál es ese proceso de cambio, ¿sí? Entonces, claro que ustedes lo tienen muy en la cabeza, pero necesitamos lograr que eso se refleje más y también que nuestras vías no tengan estos saltos como que voy de un tema para otro, sino que decir, a ver, ¿qué queremos lograr acá? Ah, queremos que los COCODE y las madres guías, las madres comunitarias trabajan articuladamente para incidir en mejoras en nutrición, mejoras en salud, en educación y en protección frente a la violencia contra los niños más pequeños, ¿cierto? Ah, ya, eso. ¿Qué necesitamos para lograr ese dominio? Ah, bueno, necesitamos que los COCODES y las madres guías cuenten con una agenda común sobre los temas en que hay que hacer incidencia, ya, pero para lograr eso, ¿qué tendrán que conocer? Detectar y conocer cuáles son las necesidades que hay en materia de salud, en materia de educación y en materia de protección frente a la violencia. Y para lograr eso, ¿qué necesitarán? Bueno, estar capacitados para saber cuáles son las rutas. A lo mejor tendrán que ajustar también las rutas, de seguir, ponerse de acuerdo. Si vemos algo y detectamos algo
hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la ruta que vamos a seguir para lograr una solución? ¿Cierto? Entonces vamos estructurando nuestra vía de cambio para entender cuál es ese proceso de cambio, ¿sí? Esos son los comentarios que salieron. No sé si se entienden, compañeras, como cuál es el sentido del ajuste. Sí, Sí, Andrea, no, más que o menos, sí. es mucho, solo que hubiésemos querido esta consultoría antes. Miren, pero no se preocupen que todavía tenemos... Estábamos como con la cabeza quebrada, lo desarmábamos, Ah, lo volvíamos a armar, uy, pero sí, ahorita ha mejorado mucho, pues, como el centrarnos ya en las ideas principales. vale, mira, tenemos cuáles son los pasos que vienen. El paso que viene es tomar estos consejos, estas observaciones y plasmarla en el borrador de la teoría de cambio, ¿cierto? Tener y hacer una versión ya más ajustada. Tenemos plazo hasta el día 18 de octubre para enviar a KNH, ¿cierto? Ahí ya como una versión definitiva. Todavía estos se entienden como versiones borradores, ¿cierto? Pero la idea es llegar al 18 de octubre con una versión ya más final, o sea, tendríamos la otra semana, ¿cierto? Como para avanzar y ya meterle harta conversación, harto diálogo para ir estructurando esto, ¿sí? Y después de eso, bueno, KNH haría ya ellos ya una devolución más formal y más programática para poder ya sentarse a trabajar en la propuesta operativa, ocupando la teoría de cambio de ustedes para hacer la propuesta del proyecto, ¿cierto? Que es lo que haríamos ya en nuestro segundo taller del mes de noviembre. Eso sería como el plan. Ahora no tenemos planificada una nueva consultoría, o sea, digamos así, pero eventualmente si ustedes me dicen, mira, Andrea, no, échale una miradita antes, ¿sí? Yo con gusto, queridas, le apoyo, ¿sí? Si es que lo necesitan. ¿Les parece? Sí, creo que sí te vamos a molestar. Aunque sí, Sí. como te digo, el día de hoy, pues aclaraste como algunas dudas que también teníamos nosotros, ¿verdad? Y pues no es lo mismo quien lo escribe pensando ya en lo que pasó que alguien que lo lee ajeno a lo que investigamos nosotros en el ASDN, pero pues creo que por lo menos no estábamos tan perdidas como imaginamos. No, no, para nada, para nada. O sea, y esto es así, a veces como uno tiene tanto las ideas en la cabeza, como que las pone así y ya las entiende, pero cuando alguien las lee te dice, ah, pero ¿qué será esto? No podemos concretizar un poco y eso también va ayudando a una a decir, ah, ya, voy a ponerle foco, porque no es que pueda trabajar con todos los actores, porque en el ACDN decía, o voy a trabajar con todos, pero mi estrategia es esta, ¿cierto? Vamos a construir políticas municipales de primera infancia de manera participativa. Entonces, en esta etapa, ¿qué esperamos? Que el municipio convoque, ¿cierto? Planifique, incorpore, ¿cierto? Las propuestas que surgen desde los territorios a través de los COCODE y los madres guías para generar acciones de mejora. Ah, ya, súper, eso vamos a trabajar. Esa va a ser nuestra estrategia, ¿cierto? O dicen, no, nuestra estrategia va a ser trabajar con cada uno, con las escuelas, con la MUNI y con salud. Eso va a depender de la fuerza y de las capacidades. ¿Qué necesitamos para eso? Bueno, ¿qué cambio esperamos en salud? En salud que mejore, o sea, que trabaje articuladamente con los COCODES para fortalecer el seguimiento de las campañas de control de niños sanos, no sé cómo se llama ya, ¿cierto? De manera articulada con las comunidades. Ah, ya, eso es lo que esperamos. O que mejore la calidad y la calidez de la atención en primera infancia. Chuta, ya, vamos a trabajar ahí. Todas esas son decisiones que tenemos que tomar como equipo para ver si es eso estratégicamente lo que podemos entrar, si es eso lo que conviene entrar, si es eso lo que podemos entrar, ¿cierto? Para
mejorar lo que esperamos. Ujú. Entonces son siempre conversaciones como bien estratégicas. Ujú. Queridísimas, ¿qué voy a hacer yo? Termino acá y les mando inmediatamente este documento. La grabación Ujú. se va a demorar un pelito porque como que carga, pero cuando esté cargada también se las puedo mandar el link por si es que lo necesitaran. Y ahí ustedes revisan lo que sea necesario. Como les digo, hasta el 18 es la meta para enviar a, al equipo de KNH Guatemala, y por supuesto también lo va a leer Alemania. Y entonces, de entre el 18 y hasta fin de mes serían como, si es que hay retroalimentaciones de KNH, ajustar lo que diga KNH, ¿sí? Para que en noviembre, cuando inicie el taller ya de diseño de proyectos, diseño operativo de proyectos, cadena de efecto de impacto, marco lógico, ¿cierto? Toda esa parte, ya ustedes tengan su teoría de cambio lista y hagamos solamente el traspaso. Allá les voy a enseñar un truco para traspasar, porque cuando uno tiene su teoría de cambio, la cadena de efectos de impacto sale solita. Ujú. Entonces, sí, pues no duplicamos trabajo. Este es el trabajo más complicado, ¿cierto? La teoría de cambio. Después todo lo demás sale solo. Eh, ese es el truco. Ujú. Amigas, Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario más? eh, pues agradecerte el acompañamiento, el aclararnos siempre pues las dudas, ¿verdad? Y pues esperamos poder trabajarlo ahorita porque igual se nos ha complicado como bastante todo este trabajo y para poder cumplir con el resto del proyecto que ya estamos finalizando también. Entonces, pero ha sido una experiencia muy bonita el aprender a elaborar todo esto que pues creo que no, igual las compañeras nunca lo habíamos trabajado, pero gracias a ti por enseñarnos y por estar siempre apoyándonos, ¿verdad? Lo están haciendo muy bien, lo están haciendo súper bien y lo más importante es que están siempre con su ACDN en la cabeza, entonces ahí ya se nota que saben para dónde van. Así que por mi parte, muchas felicitaciones y animarlas porque es cierto, es la primera vez y lo están haciendo fantástico. Entonces ahí terminar de pulir, esto es así, no es que uno se siente y sale maravilloso y todo el mundo entendió todo, no, vamos, porque en el diálogo vamos descubriendo cositas y vamos puliendo. Ujú. Quedemos en contacto, queridas, ¿ya?